día hermoso, miércoles 12 de agosto del 2020. Hoy tenemos la lectura bíblica en 2 de Corintios, capítulo 13, Primera de Crónicas, capítulo 3 y 4, y Sofonías, capítulo 1. Está la palabra hermosa para este día y gloria al Señor. Vamos a aprovechar el tiempo orando. Estamos orando por los misioneros. Vamos a encomendar nuestras vidas en este momento, a entregárselas al Creador. Que el Señor sea bendiciéndonos y ayudándonos. Oremos, hermanos. Maravilloso Dios, Padre Celestial, aquí estamos en esta hora. Toma los lomos de nuestro entendimiento. Sean cautivados por la potencia de tu palabra. Que el espíritu de la profecía corra libremente, haciéndonos conocer la palabra, que liberta nuestros huesos, nuestros tuétanos, nuestras coyunturas. Esta palabra que discierne las intenciones del corazón. Y si hay alguna intención pecaminosa, en ti está la fuerza y en ti está el poder, Dios mío, Señor de los cielos, para limpiar los lomos de nuestro entendimiento, para hacernos conocer la palabra que rompe ataduras, que rompe ligaduras, conectores con el pecado. En el nombre de Jesús, gracias. Y bueno, gloria al Señor, como el tiempo es tan rápido y cada uno necesitamos hacer nuestro devocional, algunos ya los tendrán hechos, otros lo vamos a hacer. En el 2 de Corintios, el versículo 3 dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. El pueblo, los hermanos estaban dudando de Pablo, ¿sí? Y buscaban una prueba de que él sí era apóstol, que él sí era de pronto un hijo de Dios, o qué pasaba. Ellos estaban buscando pruebas. Entonces el apóstol Pablo dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, el Señor Jesucristo dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, Él tenía que morir por nuestros pecados. Él, como Dios, no estuvo en el madero, Él estuvo como hombre. Sintió el dolor, sintió la debilidad, solamente que Él no se quejó. Él sintió la agonía de la muerte, Él experimentó lo que es el sufrimiento y el dolor en esta carne. Como Él fue hombre, nosotros también tenemos la oportunidad de venir al Señor, de venir al Cordero, de pedirle a ese Dios ayuda, de pedirle a Él el socorro que solamente Él nos puede dar. Entonces, dice el apóstol: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es el poder? El verbo, la palabra que habita en nosotros. Aunque en esta carne nosotros somos débiles, aunque en esta carne nosotros experimentamos la opresión de las tinieblas, porque el enemigo, ¿a quién usa? El enemigo usa gente para presionarnos. El enemigo no usa otra cosa, sino seres humanos. Y él ejerce la presión, porque Satanás es ladrón. Él roba lo que Dios nos entregó, lo que Dios nos dio. Entonces, el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos dominio propio para examinar nuestro corazón, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por la opresión de las tinieblas, porque a veces, yo siempre les he dicho, hermanitos, que yo tenía un genio muy volado y que, mejor dicho, le di que hacer a mi madre, peleé con ella y bueno, ¿para qué voy a decir cosas, sí,
pero yo llegué a levantarle mano a mi madre. No era cualquier cosa. Pero esos cambios, esa transformación, la hace el Dios de la gloria. Cuando uno se ve presionado por tantas circunstancias, uno obra muy feo, porque está siendo presionado. Y uno piensa que por hombres, pero no es por hombres, son las tinieblas que se unen, utilizando hombres. ¿Para qué? Para sacar de nosotros lo más malo. ¿Y cómo es eso? Es que Dios habita en medio nuestro. ¿Cómo habita? Con su palabra. ¿Cómo habita? Los dones. Los dones que tenemos los tienen los buenos y los tienen los malos. Los dones que hay en nuestro ser lo tienen los buenos y los tienen los malos. Y aunque esto parece novela, no es una novela. Es una realidad terrible de todo lo que vivimos. Los hombres nos forzan a sacar lo más malo de nosotros. Entonces estos hermanitos estaban presionando a Pablo. Lo estaban presionando para ver qué había en él. Pero el apóstol Pablo los manda: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Sí? Probaos a vosotros mismos. Nosotros nos tenemos que probar nosotros mismos en qué andamos. Nosotros tenemos que tener una meta clara y segura. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero con mi vida? ¿Sí? Entonces, por la misericordia de Dios, hace unos pongámosle unos 30 años atrás, no me acuerdo exactamente cuánto, pongámosle 30 años atrás, el Señor me dio una oportunidad, ¿sí? Ya no deberíamos de estar con vida, debería de estar muerta, pero estoy con vida porque a Dios le plació darme vida. Entonces, el Señor nos manda a probarnos a nosotros mismos. Probar qué es la meta. Desde ese día 30 años atrás, yo tenía un conocimiento del Señor, tenía la palabra, pero vino la prueba. Y la prueba es que el Señor me habló en la iglesia. Yo venía de otra denominación. Y pues a mí me parecía que a donde el Señor me había llevado, porque el Señor me llevó, porque el Señor me condujo, me hizo entrar, me hizo sentir el deseo de estar allí. Pasaron unos días, el Señor permitió que hubiera una campaña. En esa campaña el pastor enfatizó mucho en reconciliarnos con el Señor. Y yo decía, pero yo voy a la iglesia, yo oro, yo hablo con el Señor, yo esto, yo aquí, yo allá, yo doy mis ofrendas, yo hago esto. Bueno, todo lo que hace un religioso. Y me parecía santa. Pero el Señor esa noche, yo dije, bueno, yo llevo dos amigas, si alguna de ellas pasa, me voy a dar cuenta que son de ellas. Cuando yo sentí que me tocaron la espalda y estábamos contra la pared, miré a la una y miré a la otra y ellas estaban muy entretenidas en lo que estaba. Pasé al frente, me reconcilié con el Señor y el Señor me permitió en ese mismo momento arrepentirme de lo que me debía de arrepentir. Y eso lo hizo por la fe. Yo tenía fe en Él y me hizo examinar momentáneamente. Confesé ahí en mi mente, confesé mis pecados que eran vergonzosos, que eran sucios, y que Dios estaba haciendo una transformación y un cambio de vida en mí, y no lo entendía en ese momento. Y gracias al Señor hice la reconciliación. 8 días después estábamos en un accidente con mi esposo. Hubiera partido si el predicador no se gasta un tiempo conmigo, hubiera partido y había ido a despertarme en el infierno. Estábamos en fornicación, yo era muy terrible, tremenda, mejor dicho, salva no era, aunque me creía santa y me creía demasiado pura.
Y ese momento del accidente, dije, Dios tuvo misericordia porque yo no llevaba casco. El casco lo llevaba en el brazo. Ni un roce, el dolor de darme duro en el brazo, pero nada más. Y yo sentí las manos del Señor en mi cabeza. Sentí, cuando yo dije me maté, sentí sus manos. Y aquí estoy con vida, con todo mi cuerpo sano, sin perder conocimiento, absolutamente nada. Volvemos nuevamente acá, a la cita bíblica. Cada uno de nosotros tiene una conciencia, y nosotros tenemos dominio propio. Dios nos ha dado un dominio propio para elegir, para saber en qué andamos. Entonces el apóstol Pablo dice ahí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo no tengo por qué mirarle a ver si mi compañero, si el que duerme a mi lado está en la fe o no está. Porque dice el Señor, no confíes ni en el que duerme a tu lado. ¿Sí? De nadie. Yo no tengo que confiar ni en mi propia carne, ni en mí misma. Yo no puedo confiar. Yo tengo que examinar qué grado de fe tengo. Dice, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no hagamos los devocionales, a menos que no nos interese nuestra vida, que no tengamos metas claras. Si yo tengo una meta clara, que mi vida le pertenece a Dios y que debo de estar encaminada a lo que hacia donde Él me mueve, me dirige, ¿sí? Puedo estar con la certeza de que Dios me dirige en el día, en la noche, paso a paso, me cuida. Pero si yo soy desobediente y hoy no es mi prioridad Dios, mi prioridad puede ser, bueno, cualquier cosa del día. Cada uno sabe cuál es la prioridad. El sueño. No es pecado dormir, no es pecado pasear, no es pecado caminar. No, bueno, hay muchas cosas que no son pecado, pero que por buenas que sean, no nos están indicando que estamos con la meta clara y precisa de que queremos es el reino de los cielos, de que vivimos y militamos no para esta carne, sino para el Señor. Nosotros somos los militares, somos el cuerpo de Cristo, somos la novia, pero en esta tierra militamos en la carne. Estamos con un cuerpo físico, un cuerpo que puede ser usado excelentemente para lo malo, porque si no, ¿cómo se movería el mal? ¿Sí? Entonces, Satanás utiliza la presión y hace sacar de su gente lo mejor. Cuando ya los tiene arruinados y no les sirven para nada, los bota, porque a él le gusta gente de primera. Nosotros le damos las obras a Dios y es lo que él quiere que nosotros examinemos. ¿Qué le estamos dando a él? El versículo 6 dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros nos parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Yo en una época me afanaba mucho porque la iglesia no pecara. ¿Y era para qué? Para que cuando iba a las reuniones de pastores yo pudiera tener un fresco. Hasta que un día el Señor, estando en oración en la iglesia, me hizo sentir salirme a dar una vuelta por ahí y entré a un sitio donde una hermana que la tenía en un concepto muy grande, la admiraba muchísimo. Y cuando la vi, dije yo, ay Dios mío, esta mujer, ¿qué consulta? ¿Qué consulta? Consulta algo diferente a lo que yo consulto. Mi vida se basa en Cristo. Mi vida está centrada en el Padre Celestial y que nos acepta a través de su Hijo, a través de ese Cordero,
a través de ese verbo que lo tenemos aquí, verbo viviente, verbo vivo, ¿sí? Habita en medio nuestro. Entonces dice el apóstol, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Bueno, ya les he confesado varias veces ese asunto y dejé de hacerlo. Ya ahora cuando intercedo por alguien, cuando yo le pido al Señor por alguien, lo hago de corazón. Ya lo hago sintiendo que no es para agradar a los hombres, a los pastores, porque los pastores también, cada uno tiene que entregarle el informe, es a Dios. Aunque aquí nos reunimos con hombres, pero es Dios el que recibe, bueno, ¿qué hizo mi hijo? ¿Qué está haciendo? Este día es para examinar el corazón. Esta palabra. Examinémonos. ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo? Cada uno le dará cuentas a Dios. Nosotros no pagamos por el pecado de los hijos. Cada uno es responsable con su vida. ¿Sí? Puede que los hayamos descuidado, puede que, qué sé yo, qué cosas hayan sucedido. Hay vida, hay esperanza. Y Dios puede hacer los cambios que Él quiere hacer con cada vida, con cada corazón. Entonces dice el apóstol Pablo en el 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros, Dios nos pesa el corazón, sabe cuánto está pesando, cuánto nos falta, cuántos gramos, cuántas milimétricas. Bueno, lo que nos falta en el corazón, Él sabe si nosotros llegamos a la noche con el corazón aprobado o no. Si nos fuimos a descansar bien o no nos fuimos a descansar bien, porque Él lo pesa. El 10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces lo que el Señor nos ha dado, el grado de fe, es para edificación de los unos a los otros. Nosotros sobrellevamos las cargas los unos de los otros, las sobrellevamos, pero cada uno tiene su propia carga y cada uno tiene que presentarse como obrero aprobado delante de Dios. Estamos orando por obreros. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 4, en el capítulo 4 dice el versículo 9 que yo saqué. Ustedes pueden sacar, extraer más en esos dos capítulos que están muy hermosos. Dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. El Dios de la gloria nos otorga lo que le pedimos. Le estamos pidiendo santificación, nuestro proyecto de santificación. El Señor nos trae todo para santificarnos. Nos rodea de todas las cosas que tenemos que arreglar. El mundo entero está siendo probado. El mundo entero está probando el pecado. Es una probación. Cualquiera de nosotros podemos partir. ¿Cómo partimos? Que examinemos el corazón, que estemos así como Jabes, pidiéndole al Señor. Dice que invocó Jabes a Dios, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre, que nuestra meta sea bien clara y bien concisa, que en todo lo que se está probando nosotros seamos librados y permanezcamos firmes en la santidad, en la limpieza, en una fidelidad a nuestro Dios. Que otro se pierda o que otro se pare en la cabeza, problema del tal, pero que el Señor nos cuide de que no nos vayamos a dañar. Él es el único que puede cuidarnos. Entonces, en el versículo 23, dice que estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos
y cercados moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Entonces, nosotros vemos a Jabes, que Jabes invocó a Dios, y habían también allí en ese mismo capítulo, el 23, que habían alfareros y moraban en medio de plantíos, y cercados moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Estos eran alfareros, tenían su trabajo especial, tenían su meta clara que estaban haciendo. Dice que estaban sirviendo con el rey, moraban en medio de plantíos, cercados, y estaban con el rey, ocupados en su servicio. Cada uno tenemos que estar ocupados en el servicio a Dios. Entonces, que tengamos nosotros esas metas claras, qué es nuestra fe, para dónde vamos, qué queremos hacer, que seamos de esos obreros, de esos pocos obreros, que nos podemos presentar al Señor y decirle: aquí están mis dones. Y entonces estos habitaban en esos lugares. Estos por sus nombres son los principales entre sus familias y las casas de sus padres, y fueron multiplicados en gran manera. Eran casas especiales, apartadas para ser alfareros. Y estaban distribuidos, y ya el rey conocía dónde estaban los alfareros, dónde estaban esas personas que tenían sus dones al servicio del rey. Nosotros, los dones que el Señor nos ha dado es para servir en su viña, que seamos de esos pocos obreros aprobados. Oremos por obreros, hermanos. Sigamos orando por obreros, pidiéndole al Señor, haciéndole rogativas al Señor por obreros. Porque como en alguna convención escuchábamos que hay que pasar la antorcha. Tenemos que entregar nuestra antorcha. Hermanos, y no es fácil. No es fácil entregar la antorcha y con las metas claras de lo que Dios quiere que hagamos. Dice también, bueno, dejemos hasta ahí, vamos a orar. Que el Señor es el que nos entiende qué le estamos pidiendo, y Él sabe distribuir sus dones en cada uno de nosotros, en cada ministerio, en cada casa donde estamos. El Señor va a llegar a organizar, a ordenar todo. Si nosotros sacamos la iniquidad, si le decimos: Señor, no quiero esto, no quiero aquello, esta es mi meta trazada, este es el plan que tengo delante tuyo, quiero sacar esto, quiero sacar aquello, los planes presentados a Dios. Y el Señor, cuando nos ve que tenemos esa fe clara y sencilla, Él también nos va a ayudar. Amén. Entonces, oremos. Gracias, maravilloso Padre Celestial. Dios mío, a ti venimos a rogarte, a implorarte por obreros. Ayúdanos a ser obreros aprobados, obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, Padre. Dios mío, aquí estamos en esta hora, suplicándote, Señor, implorando por obreros. Tú conoces la necesidad que hay de obreros en todo el mundo. Y a ti pedimos, Señor, y a ti rogamos por obreros, Padre. Dios mío, movilízalos donde quiera que estén. Padre Santo, súpleles. Llega a cada uno de ellos, Padre. Seas proveyéndoles, supliéndoles, Dios mío, para movilizarse. Padre Celestial, te lo rogamos. Bendito y alabado nuestro Dios, que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Y adelante,